Saludos, buenas noches. Noche del miércoles 22 de noviembre. Queda tan solo un mes para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Es decir, bueno, pues tal día como hoy, dentro de un mes, a estas horas, ya somos ricos, con lo cual nos espera seguro una vida mucho más placentera y glamurosa. Bueno, mientras tanto y no, vamos con el programa de hoy. Una noche esta en la que, antes de irse para la cama, usted debe de conocer algunas noticias como estas, que hoy refleja la prensa regional y la prensa nacional. Comenzamos, como siempre, por Asturias, donde en el diario El Comercio, ahora lo verán en pantalla, bueno, pues conocemos que han detenido a un pontevedrés en Castropol por un presunto delito de violencia de género tras arrollar con un todoterreno a su pareja. La policía local asegura que no la mató de milagro, y es que pasan las semanas, los meses, los años y parece que desgraciadamente continuamos en la misma línea. Vamos a lo que se refiere a la actualidad nacional, que de nuevo viene marcada por el monotema, por el único tema, el de Cataluña. Y es que podemos ver frenazo industrial en Cataluña. Mientras Madrid se dispara, los pedidos suben un 76% en la capital española y solo un 2% en Cataluña. Información que refleja El País y, como dirían los abuelos, de aquellos polvos ahora vienen estos lodos. Y a nivel internacional, bueno, pues nos vamos a ir hasta el diario El Mundo, donde, bueno, pues parece que ya hay sentencia y Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica. El llamado carnicero de los Balcanes intentó destruir, aniquilando a la población musulmana de la ciudad. Bueno, pues Europa de nuevo imparte justicia contra los genocidas, bueno, pues casi 80 años más tarde de Nuremberg. Bueno, estas son algunas de las noticias que tienen que conocer antes de irse para la cama. También deben de conocer que este programa, pues de nuevo, se suma, bueno, a la causa de las personas con algún tipo de discapacidad y desde hoy, bueno, pues lanza un apartado de inclusión para la plena integración. Este espacio de inclusión nos va a venir todos los miércoles de la mano de Mis Manos Hablan, un proyecto encabezado por nuestro compañero y amigo José Manuel Valdés, que en esta ocasión nos va a hablar de vehículos terrestres.
A tope, José Manuel, con los vehículos de tierra y sobre todo, bueno, con esa canción que había particularmente años y años que no escuchaba. Bueno, pues en el programa de hoy también habrá tiempo para el momento dulce de Caramelo, ya lo saben, inmersos en ese 20 aniversario de sus 4 tiendas en Oviedo, preparando la Navidad. No lo dejen para última hora, ya... Bueno, pues ya han despachado más de 500 revoltijos. Recuerden, no lo dejen para última hora, que luego pasa lo que pasa. Y también tendremos tiempo para el azar con las joyas Anarchy. Bueno, esas joyas de acero Steel Jewels, cuyo distribuidor oficial se encuentra para Asturias, se encuentra en Gijón, en la plazuela de San Miguel número 1. Bueno, pues vamos a ver si alguno de nuestros invitados de esta noche tiene suerte y se puede llevar esa joya que ya está para salir. Programa el de hoy, como siempre, que comienza con la cabecera. Alerta, gripe. Bueno, un año más ya está prácticamente con nosotros, con la llegada, de los momentos fríos del año. Bueno, pues aparece ese virus que nos visita anualmente, no con la misma periodicidad que nos lo hace Papá Noel o los Reyes Magos, o no con esos buenos sentimientos, sino con sentimientos, no buenos, sino malos. Nos deja unos cuantos días tirados en la cama, nos causa malestar y en ocasiones puede ser incluso con consecuencias mucho más graves. Bueno, para hablar de la gripe este año, sobre si vacunarse o no, que ahí de nuevo está el debate, se encuentra esta noche con nosotros Salvador Tranche, él es presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ¿cómo se presenta la gripe este año? Pues yo creo que como todos los años, ¿no? Aunque algunos años son diferentes de otros. Por ejemplo, el año pasado en número de casos fue una epidemia importante en Asturias en comparación con los últimos años, pero no se espera que este año sea diferente en cuanto a, digamos, a virulencia, gravedad o número de casos, ¿no? La gripe marcha como llega, es decir, a medio camino puede mutar y transformarse en otra. A medio camino en el momento actual, es decir, que ahora en noviembre no va a mutar, ¿no? Lo que sí es verdad es que la gripe tiene esta capacidad, ¿no?, de transformarse, de adaptarse, de ir mutando, ¿no? Y la vacuna de la gripe se prepara muchos meses antes en relación con las gripes que ha habido en todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que sí puede ocurrir es que no acertemos con el diseño de la gripe que se hace para esta campaña, ¿no? Este año es una vacuna trivalente con dos tipos de virus A y uno del B. Y en principio es la que la Organización Mundial de la Salud aconseja poner, ¿no? Pero sí puede ocurrir que no acertemos. De hecho, algunos estudios, que estos son los que son más críticos con la gripe, dicen que 1 de cada 4 años la vacuna que se diseña y que se administra no corresponde con el virus que circula. Y cuando no corresponde, la eficacia de la vacuna se reduce notablemente. Claro, es que el debate, yo personalmente no lo entiendo, pero bueno, está en la calle. Si uno debe vacunarse, sí o no. Usted como médico, como profesional, ¿debemos vacunarnos? Yo diría que sí. Es verdad que la vacuna de la gripe no es la más eficaz de todas las vacunas, ¿no? Pero sí es eficaz. Por ejemplo, hay algunos datos que ya conocemos que reduce la aparición de gripe en población sana menor de 65 años entre un 70 y un 90%. Reduce la aparición de complicaciones cardiovasculares fundamentalmente prácticamente en un 50%. Reduce los ingresos hospitalarios entre un 30 y un 70% y reduce el riesgo de muerte por la gripe en un 80%, ¿no? Y básicamente es la única medida preventiva no farmacológica farmacológica que tenemos, ¿no? Las otras no farmacológicas son los estilos de vida y alguno que luego comentaremos, pero básicamente como medida farmacológica es la única medida preventiva que tenemos. Por tanto, aunque no sea extraordinariamente eficaz, es la única que tenemos y en algunos casos es muy, muy valiosa. Entonces, puesto el caso en la balanza, sí vacunarse. Sí. Bien. Población de riesgo frente a la gripe. Especialmente esta es la que tiene que vacunarse, ¿no? Estos que vamos a decir ahora son los que deberían de vacunarse. Sí. Entonces hay un grupo que es todos aquellos que
si cogen la gripe tienen un riesgo muy alto, y estoy hablando de enfermos crónicos, enfermos con bajas defensas, que estén recibiendo tratamientos inmunosupresores, corticoides, pacientes que han sido trasplantados, por ejemplo, pacientes con VIH-Sida, es decir, todos aquellos que por alguna razón tienen una disminución de defensas, ¿no? Aquellos que tienen enfermedades crónicas, como puede ser una diabetes, una bronquitis crónica, un asmático, aquellos que no tienen bazo, por ejemplo, ¿no? Las embarazadas, los obesos mórbidos, fundamentalmente cuando la relación peso-talla es por encima de 40, estos como personas que tienen alto riesgo de tener complicaciones si cogen una gripe. El segundo bloque serían aquellos que pueden ser transmisores de la gripe, y ahí ya nos incluimos los profesionales sanitarios, los profesionales de centros sociosanitarios, los trabajadores de instituciones, etcétera. Y el tercer bloque serían aquellos que son claves para una comunidad, ¿no? Por la policía, los servicios de emergencias, los bomberos, etcétera, ¿no? Entonces estos serían los tres grandes bloques, la población diana, que decimos que deberían de vacunarse. Escuchando lo que me decía antes, ¿se puede morir de gripe? Se puede morir de gripe. De hecho, en Asturias el año pasado se estima que en el área sanitaria de Oviedo hubo 21 muertos, entendido como muertos por acción, o sea, por causa primaria o secundaria de la gripe, y trasladado a Asturias se estima, porque no tenemos esos datos, estos 21 casos sí, porque fueron analizados, pacientes que estuvieron en la UCI, etcétera. En Asturias se estima que pudo haber 65 muertos por gripe. La mortalidad por gripe puede ser una mortalidad directa, es decir, que la gripe puede producir mortalidad por alguna de sus complicaciones, puede producir una neumonía y eso ser una causa de muerte, puede producir una encefalitis y ser causa de muerte, pero en la mayoría de las ocasiones lo que hace la gripe es descompensar enfermedades crónicas que un paciente ya tiene, ¿no? Paciente anciano que tiene una afectación cardíaca, una insuficiencia cardíaca, un paciente bronquítico crónico, un paciente con una inmunidad, con unas defensas disminuidas, es un candidato a estar en alto riesgo de poder morir por gripe, ¿no? Decía en los datos de eficacia de la gripe que reduce el riesgo un 80%. Esto es uno de los elementos claves de la vacunación, ¿no? De ahí esa recomendación. Está claro. Y luego, por ejemplo, no sé si fue el año pasado o si el anterior, hubo epidemia de gripe. Quiero decir, leíamos en prensa que incluso en el UCA se quedaban sin camas. Esto parece que estamos hablando de otros tiempos, ¿no? De la gripe española, ¿no? Esto puede pasar cualquier año. Puede pasar. Esto, de hecho, llamamos epidemia a un crecimiento estacional. Hay una epidemia, digamos, bien conocida, que es la que ocurre con la gripe entre noviembre y marzo en nuestro país, más o menos, ¿no? Y bueno, cuando puede ocurrir que en vez del número estimado haya un número muy mayor. El año pasado fue curioso en Asturias porque triplicamos la tasa nacional, la cifra de datos nacional, y además ocurrió antes. Habitualmente la gripe en Asturias suele hacer su presencia, digamos, seria y con cifras muy altas sobre la segunda quincena de enero. El año pasado se adelantó, nos pilló a todos un poco descolocados y vino la segunda quincena de diciembre, ¿no? Entonces fue anterior y con un número muy elevado. También es verdad que a veces esto depende de los registros, ¿no? En Asturias hay una red de médicos centinelas de 48 médicos de familia y pediatras que están en todo el territorio de Asturias, que registran los casos, que toman muestras, etcétera, y puede ocurrir que estos sean muy escrupulosos, muy rigurosos, y en Asturias se declaren más casos que en el resto del país, porque no hay ninguna otra razón ambiental ni sanitaria que justifique que haya más casos en Asturias que en el resto, ¿no? Pero sí es verdad que el año pasado hubo un número muy superior al que había habido los años anteriores. Sí. Claro. Bueno, por otra parte, vamos a hablar de algunos de los mitos que lleva aparejado la gripe. Muchas veces en la consulta del médico de familia, confundimos gripe con catarro. Es decir, decimos, bueno, agua en la nariz, no paro de toser o estornudar, me duele un poquito la cabeza o un muchito la cabeza, y dices esa frase, tengo un gripazo que marcho para el médico. Eso es así. Y sobre todo en población latinoamericana lo llaman así, tengo gripe, ¿no? Vengo por gripe, ¿no? Lo que tiene es un catarro, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La gripe es un cuadro, una vez que uno lo ha pasado, nunca se olvida lo que es una gripe, ¿no? Es un cuadro que aparece bruscamente, de forma muy súbita, que en general suele cursar con fiebre habitualmente alta, suele producir mucho descalabro, ¿no? Mucho malestar general, dolores musculares, dolores articulares. Habitualmente puede también haber algo de tos, no suele ser lo más importante la tos, puede haber algo de fatiga, de malestar general. Esto es un cuadro de gripe y produce tal quebrantamiento que la gente lo recuerda muy bien. En el caso de los catarros suele estar más localizado en la esfera de la nariz y la garganta, ¿no? Puede haber muchos mocos, puede haber tos, inflamación, dolor de garganta. El malestar ya no es nada parecido al que tiene una gripe, está casi todo localizado aquí, ¿no? No suele haber una fiebre alta, suele haber un poco de febrícula. Es otro tipo de virus, hay
casi cerca de 200 virus que pueden producir cuadros respiratorios en vías altas, y la diferencia para el médico es sencilla. Para el paciente muchas veces lo confunde. Ahora, el que ha pasado una gripe y le ha producido este quebrantamiento general, se acuerda y lo reconoce perfectamente cuando lo tiene otra vez. Entonces es posible que muchos de los que pensamos, este año toca gripe, que nunca la hayamos pasado. Puede ser perfectamente. Claro. El que la ha pasado se acuerda perfectamente. Y así todo, vamos al médico y saturamos un poco la consulta también. Sí, esto es verdad, ¿no? Es sorprendente porque el volumen de población que más consulta con el médico por la gripe es el que está entre los 2 y los 17 años. Ah, sí. Es llamativo, ¿eh? Sin embargo, el realmente que tiene gravedad en cuanto a complicaciones, etcétera, son los mayores de 65 años, ¿no? Pero el que más consulta entre los 2 y los 17. Es verdad que, bueno, hay factores sociales, ¿no? Peor tolerancia al dolor, mayor consumo sanitario, etcétera. Pero sí es verdad, conociendo estos síntomas, yo creo que no hace falta acudir al centro de salud, al médico. Bastaría con tomarse un analgésico, un antiinflamatorio, hacer reposo unos días y poco más. Con medicamentos 1 semana y sin ellos 7 días. ¿Esta frase es cierta o forma parte de la cultura general? Rigurosamente cierta. Rigurosamente cierta. Y a veces lo decimos en la consulta y algún paciente se enfada y se molesta, ¿no? Pero es que es verdad, porque el tratamiento es ese, es exclusivamente un tratamiento sintomático, reducir la fiebre si la hay, tomar un analgésico o un antiinflamatorio por el malestar general que decía, de los dolores musculares y articulares, hidratarse bien, porque bueno, ya digo que suele ir con fiebre y mucho malestar general, un poquito de reposo relativo, y ya está. Y nos da lo mismo, quiere decir que no hay ninguna medicación directamente efectiva o eficaz para reducir la gripe, ¿no? Incluso alguno, recuerdo hace unos años cuando apareció la gripe A, que actualmente todas las gripes son gripes A mayoritariamente, ¿no? Pero cuando apareció el año 2008-2009, pues hubo una compra masiva de antivirales y prácticamente reducían 48-72 horas los síntomas, pero poco más, ¿no? De manera que o 7 días o una semana. O una semana, ya sea con medicamento o sin él. Así es. Bueno, y para prevenirlo, porque hablamos de combatirla, pero ¿hay algún sistema eficaz de prevención ahora que estamos a tiempo? Pues ya hemos comentado la medida más eficaz, la vacuna, y luego están las medidas no farmacológicas. Esas ¿no? me refiero. Pues fundamentalmente evitar a la hora de utilizar pañuelos de papel, a la hora de toser o estornudar. Hay que recordar que la gripe... pañuelos de papel y eliminarlos, sí, porque bueno, la gripe se transmite fundamentalmente por vía aérea, ¿no? Al toser, al estornudar, pero también puede transmitirse cuando tosemos o estornudamos y puede permanecer una serie de horas en el espacio. De ahí lo que no utilizar pañuelos de tela, porque el virus puede mantenerse en la tela, ¿no? Y utilizar pañuelos de papel y eliminarlos. A la hora de toser o estornudar, no hacerlo en las manos, y si lo hacemos en las manos, lavarse rápidamente las manos, hacerlo más bien pues sobre el codo, etcétera, ¿no? Tener muy buena higiene, evitar acudir a sitios donde haya muchas personas, porque como se transmite vía respiratoria por gotitas de flujo, pues donde haya mucha gente a la hora de estornudar es muy fácil transmitir la enfermedad. Y poquito más. Esas son las medidas un poco generales que se pueden recomendar, ¿no? Y luego rezar que no... Tener confianza en el sistema y en estas medidas, que suelen ser muy eficaces. Claro. Luego, si alguien lo coge en el trabajo, es plaga asegurada, es decir, es contagio asegurado, vale más decir, oye, mira, vete para casa un par de días y ya vuelves. Una de las cosas que tiene la vacuna de la gripe es que tiene lo que llamamos nosotros efecto rebaño, ¿no? Es decir, que puede ser que en un determinado trabajo una de las personas no esté vacunada, pero las otras sí, y los otros están protegiendo de alguna manera. Al estar vacunados evitan que esa persona se infecte, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunos trabajos, sobre todo donde se trabaja con colectivos, profesores, maestros, gente de instituciones sociosanitarias que está trabajando, incluso en el trabajo doméstico, ¿no? Alguna persona que está cuidando a tal, si coge una gripe tiene que tener cuidado y al menos durante 48-72 horas evitar acudir al trabajo o reducir el contacto lo máximo que pueda, ¿no? Claro. Pues Salvador Trache, presidente de la la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Pues por comentarnos cómo viene la gripe este año, cómo combatirla y cómo prevenirla y cómo evitar el contagio. Bueno, la teoría ya está dada. Ahora queda en casa de cada cual cumplirlo o no. Vamos a ver hasta dónde, pues la gente hace caso, es obediente e intenta esquivar esa gripe
que si nos agarra, ya se sabe, una semana con medicamentos, 7 días sin él. Salvador, muchísimas gracias por estar esta buenas noche con noches. nosotros. Nos vamos y lo hacemos a publicidad y dentro de un momento continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar a continuación de investigación, bueno, pues que se realiza desde la Universidad de Oviedo, bueno, como es habitual en este programa. Quizás muchos de ustedes, quizás los más jóvenes, hayan oído a sus madres, a sus abuelas, decir aquello de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar con Rebeca Cerezo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ella es profesora de la Facultad de Psicología, y vicedecana de la misma. Bueno, el no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿va relacionado con el fracaso académico? ¿Está vigente esta frase que oímos quizás algunos a madres y abuelas? Pues la respuesta es que sí. Sí, desde el sentido común, ¿no? Y desde el consejo de nuestras madres y abuelas, y no solo con el fracaso académico, sino con otros ámbitos de la vida, ¿no? Pero aquello que nosotros los investigadores llamamos, con esa palabra un poco fea, que realmente es un aforismo, procrastinación, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, sí, efectivamente está relacionado con el fracaso académico. Ha sido ampliamente investigado y observado tradicionalmente en investigación y bueno, pues nosotros una vez más y con sus peculiaridades lo hemos constatado de nuevo. Y lo han constatado en adultos, no en población infantil. Sí, lo hemos constatado en adultos. Bueno, pues como decía ahí, siempre históricamente pues, la comunidad científica se ha preocupado por el aprendizaje en niños, sí, en jóvenes, pero no tanto en adultos, ¿no? En el aprendizaje académico nos referimos. Y bueno, pues además de hacer esta investigación con población adulta, sí, con universitarios, lo hemos hecho en un contexto de aprendizaje un poco diferente, que también es lo novedoso del trabajo, aparte de la metodología, que es en entornos de aprendizaje virtuales, no en clase, sí, cara a cara con el profesor, sí, sí, es decir, la enseñanza tradicional, sino en entornos virtuales que bueno, pues son igual de protagonistas hoy en día que una clase con exactamente. Claro. Por otra parte, ¿hay cultura del esfuerzo actualmente entre los jóvenes que cursan estudios, jóvenes adultos, vamos, que cursan estudios? Yo creo que sí, que hay cultura del esfuerzo. Y si no la hay, pues prefiero pensar que sí, ¿no? Porque es el principio de que la haya o de recuperarla. Entonces, seamos optimistas y valoremos pues, lo que los estudiantes que tenemos en las aulas, mismamente de la Universidad de Oviedo, consiguen. Y yo creo que, bueno, que sí, que hay cultura del esfuerzo. Quizá un esfuerzo diferente a otros momentos históricos, o entendido de otra manera, o que responde a otras demandas, pero sí, creo que sí, que hay nuestros estudiantes son esforzados. Perfecto. Manejan ustedes un término que le voy a pedir que nos explique. Minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Bueno, pues esto es muy atractivo así para la gente un poco ajena a la investigación o a la propia minería de datos. Pues la minería de datos es un campo ya no tan nuevo, pero sí relativamente joven, que empezó a aplicarse con otros propósitos, casi siempre comerciales, en banca, a nivel de marketing, sí, o de estrategia de ventas, y que recientemente se ha empezado a aplicar a los datos educativos, a la investigación educativa, y bueno, pues lo que hace es extraer relaciones y conclusiones que a priori no son evidentes o son, digamos, invisibles, de un gran conjunto de datos que no es manejable con otras técnicas más tradicionales. Hay un ejemplo muy bonito, ejemplo, sí. Sí, hay un ejemplo muy bonito de cómo empezó un poco esto de la minería de datos, y
dicen que fue en un supermercado estadounidense, encontraban relación los tickets de la compra, pues entre cosas normales como comprar ginebra, limón y tónica, y entre cosas no tan normales como pañales y cerveza. Y a partir de ahí, a través de bueno, pues, técnicas de minería de datos, pues, llegaron a conclusiones como que bueno, pues, los pañales son muy voluminosos y entonces las madres mandaban a los padres a comprar los pañales y de paso los padres compraban cerveza. Otro tipo de conclusiones observaron como que... Esa es verdad. Esa es verdad, en la experiencia ¿no? personal diré que esa es verdad. Bien. Vamos con otra, por ejemplo. Bueno, pues que los padres cuando iban a comprar pañales necesitaban algún tipo de recompensa y esa era comprarse unas cervezas. Cierto. Pero bueno, lo interesante, pusieron las cervezas al lado de los pañales y se incrementaron exponencialmente las ventas. Entonces, bueno... Estoy pensando pues, ahora si aún están o si hay... No sé, tengo que fijarme, me fijaré, pero la relación es cierta, Pues relación es cierta. pues de eso... Al menos en mi caso particular es cierta. De eso va un poco la minería de datos. Perfecto. Es importante entonces organizarse a la hora de afrontar las tareas académicas. Vamos, quizás mucha gente piense, bueno, si no se organizaron de críos, no se van a organizar ahora que están en la universidad. Nunca es tarde para organizarse. Nunca es tarde y es muy, muy necesario. Reitero, no solo en la universidad, en la vida. Esto no es algo, o sea, no es descubrir la pólvora, digamos, pero quizás la gente en general no sabe lo importante que es organizarse. En nuestro estudio lo que observamos es que otro tipo de variables que a priori pueden ser más... que se puede pensar o intuir que son más definitorias del rendimiento académico, por ejemplo, el tiempo de estudio. Teníamos variables de tiempo de estudio. Sabíamos cuánto tiempo dedicaban los alumnos a estudiar, a hacer las tareas. Sin embargo, las variables de procrastinación resultaron más relevantes o mejores predictores de ese rendimiento académico que otras variables que a priori pueden parecer más relacionadas. Claro. ¿Las técnicas de estudio son efectivas? Sí, sí lo son, por supuesto que lo son. Eso está también ampliamente constatado. Si quieres, podemos imaginar las habilidades cognitivas o intelectuales, las podemos imaginar como un músculo, si quieres. Y hay una buena noticia, ¿no? No hay que pensar que estamos de alguna manera limitados o innatamente tenemos algún tipo de límite. No, son estrategias y del modo que son estrategias son entrenables. Cuanto más entrenemos y más introduzcamos, mejor nos va a ir, sin duda. Sin duda. ¿Los jóvenes están saturados o los estudiantes, los sujetos de la investigación? ¿Notaron ustedes que están saturados o necesitan una válvula de escape además del estudio? Quiero decir, ¿rinde mejor el que tiene una válvula de escape? No sé, hace algún tipo de deporte, practica un hobby de manera continuada, ¿o es más efectivo aquel que está, bueno, pues constantemente con los codos sobre la mesa? Bueno, dos cuestiones acerca de eso. Realmente en nuestro estudio eso no lo medimos, no lo observamos, pero de un lado, renovando un poco lo que me preguntabas en la anterior pregunta, acerca de las estrategias, ¿no? De estudio y de gestión de tiempo. Es imprescindible en tu gestión de tiempo incluir ese tipo de actividades, si no, no funciona. Si tú haces un horario, haces un planning, es imprescindible que metas un descanso, que metas ratos de ocio, que metas ratos de descanso. A nivel cognitivo, físicamente estamos también limitados en ese sentido, ¿no? Lo que podemos rendir a lo largo del tiempo. Eso de un lado. Y por otro lado, como te digo, no hemos medido eso concretamente, pero sí podemos tener un índice que a lo mejor puede contribuir a responder a la pregunta, y es que de todas las acciones que registramos, que son un montón durante un año entero, de mucha gente y todas, ¿no? Cada clic que hacían los alumnos en ese entorno de estudio, los que más hacen no son los que mejores resultados tienen. Claro, es curioso. Por lo tanto, a lo mejor alguien que hace menos, pero lo hace estratégicamente, tienes mejores resultados. Hábleme de la metodología que emplearon.
Sí, bueno, pues la metodología es un poco también la estrella del estudio, ¿no? Usamos minería de datos, en concreto, bueno, pues una técnica que se llama reglas de asociación, que antes no había sido usada para hacer estudios sobre procrastinación. Y bueno, también lo innovador es que al usar este tipo de técnicas, Sí. no preguntamos a los alumnos o a los individuos, ¿haces esto o haces lo otro? O sea, cuando un psicólogo tenemos un poco, sí, a priori sí. pensamos, el psicólogo te pregunta y tú respondes, pero a mí eso no me vale, porque no es del todo fiable o no es suficiente. ¿Qué hacemos? Pues un poco somos como una especie de cámara oculta dentro de su proceso de estudio y vamos recogiendo todos los rastros que ellos dejan en ese entorno virtual. Una vez que tenemos ese gran volumen de datos, lo analizamos, aplicamos una serie de algoritmos. Esto siempre me gusta resaltarlo, esto es fruto de una colaboración con el Departamento de Informática, por lo tanto es una investigación interdisciplinar, y de ello pues, obtenemos diferentes reglas de asociación, con unos antecedentes, unos consecuentes, unos índices de precisión que están ampliamente también contrastados y bueno, pues lo que observamos es que la procrastinación quizás sea más importante que otras variables que tradicionalmente se han considerado, que la técnica de recogida de datos es muy eficaz y tiene un enorme potencial ¿y qué más? Nada, ahora mismo se me Nada. el tercer punto que os iba a comentar. No se preocupe. Y ahora esta investigación se para aquí, Sí. ha llegado al final, forma parte de algo más ambicioso. Sí, forma parte de algo más, no sé si ambicioso, pero más amplio. Somos un equipo de investigación formado por, bueno, pues, como te decía, investigadores del Departamento de Psicología, del Grupo ADIR, Sí. y también del Departamento de Informática, y tenemos un proyecto grande y, bueno, pues creemos que muy bonito, que se centra en investigar el aprendizaje en adultos y las dificultades que estos adultos tienen cuando aprenden en entornos virtuales, como con técnicas diferentes a preguntarte o a rellenar un cuestionario, ¿no? Diferentes a autoinformar. Pues, por ejemplo, a través de la conductancia eléctrica de la piel. ¿Cómo? Hay estudios clásicos de la psicología que pues relacionan cómo nuestra piel conduce la electricidad con procesos de aprendizaje, al igual que el movimiento de los ojos, ¿no? Cómo lees un texto, Sí. cómo examinas una interfaz de una web que tienes delante, los rastros que dejas cuando haces clic, incluso tu postura, incluso la presión en el ratón, por supuesto también lo que tú nos cuentas de cómo es tu proceso de aprendizaje, también por supuesto usamos medidas de autoinforme, pero aparte de esas medidas hemos querido completarlas y usar otro tipo de instrumentos de medida indirectos, también la expresión de la cara a través del análisis de las emociones. Pues la curiosidad parece que es lo que mejor predice un buen aprendizaje. Claro, qué curioso. Ese tipo de cosas. Bueno, son ustedes muy activos en cuanto a investigación, ¿no?, en la facultad. Hacemos lo que podemos, pero la facultad la verdad es que a lo mejor en los rankings absolutos no sé si sale muy bien parada, pero en el ranking de recursos que recibe y lo que aporta, por supuesto, sale muy bien parada, sí. Al margen de este que nos explicaba, ¿próximos proyectos al medio o largo plazo? Próximos proyectos. Bueno, pues colaboramos también estrechamente con un grupo pionero en minería de datos educativos de la Universidad de Córdoba y tenemos ahí algunos proyectos acerca de, bueno, pues profesores que son hologramas, profesores holográficos, hologramas como los de Star Wars, y comprobar si efectivamente no se puede sustituir a un profesor, eso desde luego que no, pero si, bueno, pues es igualmente eficaz o más o menos eficaz, y alguna otra cuestión con inteligencia artificial, un poco en ese sentido, ¿no? En aunar ingeniería, ciencias de la educación y de la psicología y
avanzar hacia adelante juntos, ¿no? Claro. Rebeca Cerezo, profesora de la Facultad de Psicología y vicedecana de la misma. Cuando saquen lo del profesor holograma, tienen que venir a contárnoslo. Por supuesto. Porque es que no me lo puedo ni imaginar. O sea, un profesor en holograma. Eso tiene que ser, vamos... Cualquier día un presentador. Cualquier día. Quizás esté más cercano el presentador holograma que el profesor holograma. Cualquier día, sin duda. Pues Rebeca Cerezo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos lo que ha sido los entresijos de esta investigación, recordando eso, que no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Efectivamente. Y no dejen de ver, ¿cómo es? No se pongan a ver mañana lo que puedan ver hoy, o una cosa así, en el tema de la tele. Muchísimas gracias, nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos. Hasta ahora. Bueno, continuamos. ¿Recuerdan que en el verano, pues el caso más mediático captó minutos de televisión y páginas en los periódicos, así como también minutos de radio? Fue el caso de Juana Rivas, sus hijos y su exmarido. Bueno, pues el Máster de Protección Jurídica de las Personas y Grupos Vulnerables de la Universidad de Oviedo, en colaboración con el Colegio de Abogados de Oviedo, celebran una mesa redonda bajo el título ¿Está Juana en mi casa?, sustracción de menores y violencia de género. Bueno, pues una de las participantes en esta mesa se encuentra esta noche con nosotros, Pilar Jiménez. Ella es profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, el caso de Juana Rivas, ¿por qué fue un caso tan mediático? Bueno, fue un caso mediático porque se utilizó expresamente los medios de comunicación y las redes sociales como un instrumento de denuncia de una situación, hacer visible una situación particular con la finalidad supuestamente de obtener una estrategia de éxito, ¿no?, que era conseguir en teoría mantener los menores en España y en su caso poder a medio plazo obtener la custodia por parte de esta mujer que denuncia una situación de violencia de género. Es un caso tipo, es decir, no es un caso nuevo. De hecho, es un caso que realmente se da en muchísimas circunstancias, en muchos supuestos de sustracciones internacionales. Quizá lo que ha cambiado ahora es el contexto de cómo se puede denunciar y hacer visible, ¿no? Ahora las redes sociales son un instrumento muy poderoso. El hashtag Juan está en mi casa ha tenido una difusión mediática tremenda, pero hay otros casos, por ejemplo, un caso ahora mismo en Uruguay que se está haciendo, que tiene el mismo impacto, lo que pasa que en otro país, y ahí el hashtag es Mariano se va, que es una niña que se intenta que no vuelva a España porque aquí hay una denuncia de malos tratos. Es decir, ahora los medios de comunicación y las redes sociales difunden de otra manera algo que ya venía sucediendo. En Asturias tuvimos un caso hace 10 años, que no sé si alguien recordará, de María Amor, una chica de Avilés que vino con sus 4 hijos desde Israel a España y movió mucho los medios de comunicación, en aquellos momentos básicamente la prensa, pero fue un caso bastante similar en otro contexto temporal y en otro contexto mediático. Pero es un caso, vamos a decir, tipo, ¿no? Claro. Es un caso tipo. Al haber tenido tanta repercusión social, por lo que dice usted, ¿no?, por redes y luego también, los medios, crea una especie de, vamos a entrecomillarlo, jurisprudencia social. Es decir, si una mujer está en la misma situación, dice, oye, yo me miro en el espejo de Juana, bien, a ella al final no le salió la estrategia pretendida, pero sí creó mucha fuerza. Es decir, esto tiene un efecto llamada. Bueno, puede tenerlo, ya digo que se está haciendo en otros países en el mismo contexto. Creo que es una estrategia o una forma de actuar, desde mi punto de vista, inadecuada o poco correcta, con carácter general, ¿no? Porque claro, esta utilización de los medios, sobre todo cuando hay menores por el medio, puede generar un problema primero de protección de los propios menores y de la intimidad de los menores. Ya han salido, la propia juez andaluza
reprendiendo a los padres por la gran difusión mediática que están dando de esta situación. Y luego, por otra parte, también es poco adecuado desde el punto de vista del desempeño de la labor judicial. Los propios Jueces para la Democracia difundió un escrito en el que denunciaba también esta utilización mediática, esta litigación mediática, como intento de influir en una decisión judicial y en la labor que con independencia desarrollan los jueces, ¿no? Con lo cual, un efecto llamada sí puede haberlo. Los hashtags en las redes sociales circulan rápidamente, pero creo que hay que ser muy cuidadoso y muy cauteloso con la utilización de esta vía para defender los derechos legítimos de cada uno, ¿no? Con lo cual ahondamos en un problema que se da en muchísimos divorcios, considero que es niños campo de batalla. Uno tira de un brazo, el otro tira del otro, pero ahora con una exhibición ante los medios, ¿no? Desgraciadamente, es decir, bueno, los procesos de divorcio en algunos casos son muy duros y desgraciadamente en muchos casos los niños están por el medio, ¿no? Y se utilizan, ¿no?, de forma ilegítima por los propios padres en esa contienda. Sí es cierto que en determinados casos, dependiendo un poco del contexto del país, del que se venga, bueno, hacer una visibilización de una denuncia social de un determinado país por el trato que puedan tener las mujeres o la poca protección que pueda haber frente a ellas en relación con supuestos de violencia de género, bueno, puede resultar útil, ¿no?, para visibilizar o denunciar una situación. Claro, en el contexto europeo en el que nos estamos moviendo, poniendo el ejemplo de Juana Rivas, claro, no tenemos por qué presuponer que Italia tenga un estándar de protección peor que el que pueda tener España en materia de protección frente a las mujeres, ¿no? Sí, claro. Precisamente eso iba a preguntarle. En otros países, bueno, nos citaba el caso de Uruguay, pero bueno, en otros países, ¿cómo se abordaba este tema? Bueno, la Convención de La Haya del 80, que es la convención que trata de evitar que haya sustracciones internacionales de menores, es uno de los convenios que más éxito ha tenido. Hay más de 100 países parte de este convenio. Y la idea que se tiene con el convenio es evitar a toda costa que haya unos traslados de los menores de forma unilateral por uno de los progenitores. Es decir, hay un divorcio, hay que batallar por una custodia, pero eso hay que hacerlo ante unos tribunales. Sí. Y lo que no resulta legítimo, con carácter general, es que uno de los progenitores traslade de manera unilateral a los hijos a otro país, generalmente los países de su propia nacionalidad. Y ese estándar que marca el Convenio de La Haya es, ya digo, generalizado en más de 100 países. En el ámbito de la Unión Europea tenemos además un refuerzo adicional, que es la idea de confianza mutua en los tribunales de los Estados miembros de la Unión, ¿no? Entonces, claro, el caso Juana, por tomarlo como modelo, ¿qué nos muestra? Nos muestra, primero, que no es legítimo, con carácter general, un traslado unilateral por parte de uno de los progenitores, y nos muestra, en segundo lugar, que tenemos que tener confianza en que la batalla por la custodia que legítimamente quiera dar la madre y la denuncia por la situación de violencia de género que ella alega se tenga que hacer en el entorno de los menores, y el entorno de los menores es, o ha sido, hasta el verano, Italia, ¿no? Claro. Y es lo único que se trata, es decir, el retorno de los menores no significa que los menores vuelvan con el padre, sino simplemente que tienen que volverse a Italia y batallar allí por una decisión sobre la custodia de estos niños, ¿no? Claro. Bueno, vamos a dejar un momento este tema. Me gustaría hablarle o preguntarle por otro asunto del cual, bueno, pues hemos tratado en esta casa hace, bueno, pues muy poquito, ¿no? El tema de la maternidad subrogada. Bueno, usted tiene una opinión también sobre este tema muy definida. Tengo una opinión sobre este tema, sí. Bueno, siempre digo, cuando hablo de este tema, que no tengo una opinión personal, no tengo una convicción ética sobre qué haría o qué creo yo desde el punto de vista ético que es lo más adecuado. Sí tengo una opinión jurídica, en el sentido que en España, bueno, nuestra ley de reproducción, de técnicas de reproducción humana asistida, considera nulos los contratos de gestación por sustitución. Por lo tanto, es una práctica que en España no se puede realizar. Sin embargo, esto choca con la práctica registral, que desde hace años viene admitiendo que se inscriban en el registro civil gestaciones por sustitución que se están haciendo en otros países, ¿no? Que en California, en Rusia, en Ucrania, en algunos casos incluso hasta en la India.
Con lo cual estamos cerrando la puerta, pero abriendo la ventana. Sí. Un doble lenguaje. Y eso es lo que creo que es inadecuado. Entonces, al margen de las consideraciones éticas, que por supuesto, bueno, no es un tema para tratar con frivolidad, lo cierto es que no se puede poner puertas al campo. La realidad existe y Portugal acaba de entrar en vigor una ley que lo permite, tenemos países en Europa que lo están permitiendo, por lo tanto la presión que tenemos de los países de entorno con sus legislaciones va hacia un camino y a medio plazo nosotros vamos a tener que regularlo, con muchas garantías, por supuesto, para el menor, para la madre gestante, para todos, pero vamos, no me cabe casi la menor duda que en pocos años tendremos una ley que regule y admita la gestación por sustitución en España. Sería un poquito utilizar la frase de Adolfo Suárez de darle normalidad a la ley lo que en la calle ya está. Efectivamente, bueno, en derecho de familia siempre vamos por detrás de la realidad, ¿no? Sí, ¿no? La realidad va imponiendo unas necesidades y cuando la necesidad es y cuando es real, algo de legal tiene que acabar habiendo, ¿no? Más que nada también para dotarlo de garantías adecuadas, ¿no? Para que no se pueda hacer de cualquier manera, ¿no? Claro, claro. Bueno, hábleme un poquito del máster de protección jurídica de las personas y grupos vulnerables. Bueno, porque es también motivo de interés. Bueno, esto es un máster que se emprendió hace ya varios cursos en la Universidad de Oviedo, que se va manteniendo con relativo éxito a lo largo de estos años, gracias, bueno, al trabajo de los coordinadores, en este caso de Miguel Presno y de Ángel Espiñella, que están haciendo una verdadera labor de difusión y de compromiso con un sector, además de formación, bueno, muy adecuado y que atiende pues, a sectores que a veces escapan de los grandes titulares, ¿no? Es decir, desde protección de la mujer, protección de los menores, protección de extranjeros, es decir, de personas que quedan fuera de las grandes noticias, pero que tienen un tratamiento jurídico y en el que podemos aglutinar entre el alumnado personas que vienen de trabajo social, del ámbito jurídico y desde otros campos de las ciencias sociales, humanidades y demás, ¿no? Con lo cual se consigue y se está consiguiendo pues, bueno, una verdadera formación en esta materia con profesionales de altura, ¿no? Claro. Pues Pilar Jiménez, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y abordar este tema que, como dije, bueno, pues fue casi el tema, con el permiso de Cataluña, lógicamente, el tema estrella del verano, ¿no? Bueno, pues minutos y minutos de televisión, horas y horas de radio y también páginas y páginas de medios, de periódicos, de prensa escrita. El tema de Juana Rivas. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido un placer, gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a publicidad, cambiamos totalmente de asunto para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos en la recta final del espacio de hoy. Les anunciamos que esta casa, es Asturias Televisión, bueno, pues está recuperando el formato de un programa que lleva por título Hoy charlamos con. Se trata de una entrevista personal a un personaje conocido y que vamos a inaugurar con el músico, compositor, organista Jorge Méndez. Bueno, pues para hacer un pequeño extracto de lo que va a ser ese programa que en breve tendremos con nosotros y tendrán con ustedes en sus pantallas, bueno, pues esta misma noche se encuentra también Jorge Méndez. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Decía yo antes compositor, músico, organista. Bueno, en lo que se refiere a la música, has tocado prácticamente todo el abanico de la misma. ¿Qué es para ti la música y qué está siendo? La música para mí, yo creo que como para todo el mundo, es algo que está presente en nuestra vida siempre. Es lo que hace que una película funcione o no funcione, lo que hace que un anuncio venda y se recuerde, lo que hace de máquina del tiempo y nos lleva a ese momento tan feliz que vimos esa canción y escuchas la canción. Pero claro, a nivel melómano, porque el músico también es melómano, pero luego a nivel músico, con toda la importancia que tiene, yo creo que no se valora suficientemente al músico. Solo hay que ver cada vez que sale una cagada de las GAE, sí,
el que pagan son los músicos. La Sí. gente critica a los músicos. Los Sí. músicos somos los peringados de todo, siempre. Pero bueno, luego ya cada uno pues, toma su... Lo coge por donde quiere, Sí, ¿no? sí. Has tocado distintos campos en la música, desde lo que es componer a lo que es interpretar, incluso también, bueno, pues hacer música para spots de publicidad. ¿Con cuál te quedas? ¿Qué es lo mejor y lo peor de cada campo? Yo he tocado muchos campos porque yo me he dedicado más a la composición. Ujú. O sea, yo cuando empecé a componer tenía 14 años y dije, esto es lo mío, pero claro, para componer hay que conocer los instrumentos Sí. y luego cuantos más estilos abarques, pues más te aporta, pues a la hora de... A ver, la música es un lenguaje, pues cuantos más idiomas hables, mejor va a ser tu discurso. Pero yo creo que como compositor es lo que me ha llevado. O sea, yo no soy guitarrista, no soy organista, aunque haya estudiado, aunque haya tocado, soy compositor y eso me ha llevado pues, a abarcar tantísimos estilos y tocar muchos instrumentos. Fruto de esa composición nace un Requiem, del cual todo el mundo me ha hablado muy bien. ¿Cuál es para ti el resultado de ese propio Requiem? Mira, te han hablado muy bien porque no has podido ir a verlo, porque no se ha hecho en Oviedo, entre otras cosas porque, bueno, aquí me pedían una burrada de dinero por hacerlo. Cuando yo alucinaba, decía, pero bueno, si estoy ofreciendo el producto y tengo que pagarlo además. Sí. Eh, Es decir, tú lo componías o tú lo has compuesto y por interpretarlo en Oviedo tú tenías que pagar. Sí, sí. Entonces es un poco el mundo al revés. El músico tiene que pagar por interpretar. Sí, hubo una orquesta, asturiana, no voy a decir el nombre, pero me pedían como 20 y pico mil euros y dije, bueno, pues no sé, por 20 y pico mil euros vendréis y me la chuparéis todos de uno en uno, porque, No estamos en horario infantil. Podemos seguir hablando bueno, los niños chupan caramelos. también. Pero al final, bueno, me fui a Madrid, me lo hicieron gratis, un gran coro, una gran orquesta y además encantados, y no se supo más. O sea, el Requiem fue como mi apuesta personal de decir, bueno, a ver si esto funcionaba. Porque yo el Requiem lo compuse con 20 y pico años y lo estrené con 40 y pico. Pero fue como decir, bueno, ya la vida musical se me acaba, pero por falta de interés, o sea, no por... No entiendo. Vamos a ver, con 20 y pico años la vida musical se te acababa. No, con 40 y pico. Con 40 y pico la vida Fue- musical se te acababa. Sí, la ilusión. Ah. La ilusión desapareció. O sea, seguía componiendo, pero llegó un momento en que dije, ¿para qué? Y fue cuando dije, bueno, voy a coger el Requiem, entre muchísimas obras que tengo, claro, tengo compuestos varias misas, conciertos, sinfonías. Dije, voy a ver qué pasa con esto. A ver si de verdad yo era tan bueno como pensaba. Sí. Y fue musicalmente un palo, porque yo creo que sí lo era. Entonces es una pena Sí. tener calidad, o sea, Sí. a ver, sin ser, o sea, no es falsa humildad, pero funcionó. Una pena, porque habiendo hecho cosas buenas, podía haber hecho cosas más grandes, pero no tenía apoyos. Y por otro lado, personalmente fue un palo que coincidiera con la celebración del Atlético de Madrid y hubiera gente que en vez de ir al Requiem fue a ver pasar un autobús, porque es como funciona, y es verdad, o sea, fue el mismo día y hubo gente que iba a ir, pero claro, pasaba un autobús con unos tíos de Con un los equipo de futbolistas, fútbol, sí. pues claro, había que ir a ver pasar el autobús, con lo cual ya vi y dije, pero si aquí la cultura no importa, entonces paso. Claro, claro. La cultura no importa. Tocabas ahora el tema de lo que te pedían, en este caso en Asturias, por interpretar ese Requiem. Vamos a hablar de las subvenciones. Las subvenciones en la cultura son subvenciones a dedo, son subvenciones honestas, son subvenciones... La ¿cómo subvención en la cultura es una lacra. Primero, el subvencionado compite en superioridad con el que no está subvencionado. son? Sí. Con lo cual, tú, si no tienes una subvención, no puedes competir con alguien que tiene un apoyo institucional. sí. Con lo cual ya es una competencia desleal. Por otro lado, la cultura también es un trabajo, o debería serlo. Entonces, ¿por qué te van a pagar para que hagas un trabajo por el que vas a cobrar? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, yo eliminaría todas las subvenciones de cultura, todas, siendo músico, ¿eh? Todas. Y ese dinero, pues que vaya a la ciencia, que vaya a cosas de investigación y a cosas que realmente se necesiten. O sea, pero pagar por hacer cosas... Además, es que ¿quién decide qué es lo bueno y qué es lo que hay que subvencionar? O sea, al final, amiguismos y... Pero escucha, cantantes, cineastas, otros compositores se te van a echar encima por decir esto. Quiero decir, no hay película que no se haga en este país que no vaya subvencionada. Es que me la sopla lo que me digan. Es decir, yo ya me puedo permitir, bueno, siempre me lo he permitido, o sea, el lujo de opinar lo que, Sí. como pienso,
pero es que ahora me la sopla porque realmente ya no quiero... O sea, ahora estoy en la época más feliz de mi vida, que es decir, no tengo esa presión de sacar mi producto. Sí. Entonces, yo opino, y además es que yo, o sea, nunca he aceptado ni una subvención, nunca en mi vida, y he tenido oportunidades, ¿eh? Es más, se me han ofrecido y no las he querido. ¿El no aceptar la subvención te hace más libre? Me hace más coherente. Lo que no puedo es tener un discurso cañero con algo y luego pasar por el aro. Claro. Entonces, yo la hipocresía pues, es una cosa que no me gusta. Y la coherencia, mira, yo me moriré pobre, pero con la cabeza alta. Es decir, prefiero ser feliz por estar contento conmigo mismo que andar por ahí racaneando favores y dineros para qué. A los 13 años formas tu primera banda de rock. ¿Cómo fue eso? Yo empecé a tocar muy joven y tocaba la guitarra española. Mi casa tenía una guitarra encima de un armario y cuando la descubrí fue como un flechazo. De hecho, me acuerdo que empezaba a tocar, no me llegaba al brazo y aprendí a tocar así. Pero claro, aquella época era una época de mucho movimiento en la calle. O sea, se vivía en la calle. Estamos hablando? Estamos hablando del 84, 85. Entonces, en la calle es donde estaba el movimiento. Y claro, yo de aquella que ya empezaba con música clásica, eso no funcionaba. Y entonces fue cuando, por medio de unos amigos, lo típico, montas grupos, oye, ¿quién toca la guitarra? ¿Quién toca tal? Y dije, yo la guitarra. Me acuerdo que era un crío y estaba con gente de 20 años. O sea que... Y era más, o sea, yo siempre lo he dicho, dentro de mi vida musical ha habido la parte personal musical, que es la composición, y luego la comercial y económica, que era tocar música que me gustaba, pero que no era mi estilo. O sea, era como, pues, yo en vez de unos salen de fiesta, yo iba a dar conciertos. Qué guay. A los 17 formas parte de un grupo que se llama Corroscada y hay una canción que se llama Yo quiero ser torero. ¿Esa época cómo fue? Aquello fue increíble, porque claro, yo me fui con 17 años, yo me fui de Asturias al País Vasco. Hice unas pruebas, entré en ese grupo y la canción Yo quiero ser torero fue un bombazo, fue la canción del verano del 87 y de repente un chavalín que lleva 4 días en esto ve cómo empieza la burbuja a hincharse, cómo se empiezan a vender miles de discos, empezamos a dar conciertos por toda España, Francia y yo entiendo que haya gente que la fama se la trague. O sea, yo tenía un proyecto que era tocar bien. Y tocar bien la música que me gustaba, que era la música clásica. Por eso me libró de que me engullera la fama. Pues claro, eres un crío y estás firmando autógrafos, y estás recorriendo el mundo, estás ganando mucho dinero. Y luego de esa canción yo comentaría que estamos hablando de hace muchos años y hay cosas que no cambian, que es la ironía, era una canción en contra de los toros, y me han caído una de botellazos por hacer ese tema, pensando que era a favor de los toros. O sea, la gente sigue siendo igual de cortita ahora que en aquella época. Bueno, yo conocí una persona que escuchando un día en un bar la canción de Balas Blancas, para la oveja negra, he compartido escenario con ellos. Bueno, pues, mira, no lo sabía, pues le dije, ¿qué canción más guapa? Y me dijo, no, esta canción es racista. Y digo, bueno, muy bien, ya veo por dónde lo entendiste. Con lo cual, bueno, pues supongo que a ti te habría pasado lo mismo. Bueno, la formación musical en este país. Tú querías, sobre todo la música clásica, querías introducirte en la música clásica, dominar la música clásica. ¿Hay formación musical en este país, como ocurre, por ejemplo, en Austria, en Alemania, en otros países de Centro Europa? ¿O aquí somos más de OT, la voz, tú sí que vales? Mira, la música es cultura y la cultura no interesa. Interesa tener un pueblo aborregado que no piense y que no, porque al final pues la inquietud de una cosa te lleva a otra y bueno, y te desarrolla un espíritu crítico y una objetividad que si eres un inculto, eso no lo tienes. Entonces, primero, yo me acuerdo cuando estudié música, o sea, cuando estudié en el colegio y se hacía música, pues se estudiaban los extranjeros y los españoles no. Yo tardé muchos años en saber quién era Juan de la Encina, Tomás Luis de Victoria, Correa de Araujo, incluso Guridi era un gran compositor que no solo se conocía un tema, una habanera que hizo, y sin embargo conocíamos a todos los extranjeros. Pero luego
bueno, ya desapareció, es más, ni se valora la educación musical, o sea, no se valora porque tiene mucha importancia en el desarrollo de la persona, o sea, a nivel cerebral y a muchos niveles. Pero sí te voy a contar, ya que me hablas de otros países, yo he tocado muchos países. Y donde más querido me he sentido ha sido fuera de España. ¿Sí? Y donde la gente más ha respetado tu trabajo ha sido fuera de España. Siempre, ya te digo, son muchos y o sea, la diferencia, yo venía y era como un palo volver otra vez a lo de siempre. ¿Y mejora la cosa o seguimos como estamos? Empeora. ¿Empeora? Sí, sí, sí. Bueno, pensé que me ibas a decir, bueno, poquito a poco vamos ahí. Mira, uno de los recuerdos que tengo de pequeño era mi padre cantando tonada en los bares. Mi padre cantaba muy bien tonada. ¿Tú en cuántos bares escuchas cantar tonada ahora? No, muy poquitos. Porque te echan. Sí. A mí me han echado de 3 sidrerías por tocar. Y sin embargo, he dado conciertos, con 19 años yo me fui a Francia con una guitarra a recorrer Francia, tocando, y tocaba en la calle o tocaba... Bueno, pues tocando en la calle parecía un concierto. O sea, igual tenías 30, 40, 50 personas que escuchaban, aplaudían, preguntaban, y siempre llegaba alguien que te decía, oye, ¿te importa tocar en mi bar esta noche? Y así me recorrí una temporada. O sea, la diferencia es abismal. Claro, claro. Bueno, por otra parte, te fuiste a Madrid, tocaste con muchos grupos destacados de la época, como por ejemplo... Es que no te voy a decir ninguno, porque son tantos. Luego, a ver, yo en Madrid estuve 10 años de músico de estudio. Llegué a tocar en 6 grupos a la vez. Y no te voy a decir ninguno porque, primero, he tocado con gente majísima, que no quiero olvidarme de ellos, y he tocado con gente muy famosa y muy gilipollas, que no quiero acordarme de ellos. Que también los hay. Sí, sí, sí. A ver, el endiosamiento que hay entre los músicos al final tú estás haciendo un trabajo. A mí me puede maravillar un electricista. Sí. Pero no es Dios, es un tío humilde, pues, y tú tocas un instrumento que eres más que el electricista, ¿no? Es un trabajo. Al fin y al cabo no... Hay que tener las cosas muy, 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 muy claras. Por hablar de alguien que es de Asturias, tocaste con Jorge Ilegal, como el líder de los Ilegales. Y es un personaje controvertido. ¿Cómo es Jorge, en realidad? ¿Interpreta un personaje que es macarra a las 24 horas del día? ¿Es macarra a las 24 horas del día de verdad? ¿Es más el Jorge que colecciona figuritas de plomo? A mí con Jorge me pasa como con mucha gente. También he tocado gente muy famosa, Sí. que tiene muy mala fama, pero claro, el trato, digamos, de tú a tú es distinto. Yo a Jorge lo conozco hace muchísimos años, muchos, y sí, he tocado con él, estuve con unos magníficos, grabé el disco que se hizo en Gijón de lo de Nos vimos en el psiquiátrico, y yo lo veo como un amigo. O sea, para mí Jorge es un amigo, un tío muy interesante, con el que puedes hablar de todo. Luego tiene la fama, cada uno, a ver, la música es espectáculo. Entonces, claro, es como si dices tú, bueno, los payasos de la tele eran payasos, no, eran personas, hacían el papel de payaso. Claro. Pero Jorge es un tío que le tengo realmente aprecio y cariño, y él conmigo siempre se ha portado muy bien. ¿Y es macarra? Sí. ¿Es un cabronazo? Sí, pero por mucho que me ha puteado y cabronazo conmigo, yo le he ganado y he sido más cabrón que él. Pues sí hay que ser, ¿eh? O al menos en lo que aparenta. Un saludo, Jorge. Ahí está. Bueno, el órgano. Vamos a ver. El órgano en las iglesias. ¿Hay verdaderas joyas en las iglesias asturianas y españolas? ¿Están dejados de la mano de Dios, nunca mejor dicho, ya que se encuentran en las iglesias? El órgano lleva unos momentos, o sea, es cíclico. De repente se pasa de él, de repente se invierten millones en restaurar obras que de repente se dejan de tocar y vuelven a... A ver, el patrimonio, yo creo que es brutal, el patrimonio de órganos, pero el patrimonio humano que los gestiona es una mierda. Una mierda, y luego, igual que hubo una burbuja de ladrillo y tal, algún día tendrá que explotar esa burbuja cultural. O sea, la cultura se mueve mucho dinero y nadie se ha metido ahí a ver qué pasa y se sigue haciendo. Ayer aluciné con la noticia de que multaron a unas monjas de Sevilla con 170.000 euros por restaurar el órgano de su iglesia, que llevaba 25... Pues porque los listos de turno son los... A ver, los políticos quieren manejarlo todo. Sí. Entonces, son los que deciden qué órgano se arregla, qué órgano no se arregla,
¿eh? Luego, pues como en las subvenciones hay gente que decide a quién se le dan y a quién no, Sí. pues en patrimonio pues hay el listo que decide qué se restaura y qué no. Y al final así nos va. O sea, que dejen a la gente tranquila. Yo, mira, el órgano fue un instrumento que me apasionó. Durante años para mí era... Ahora a mí como si los queman todos. No, te lo digo en serio. Es que solo dan problemas, dan guerra y asco. ¿Hay buenos en Asturias? En Asturias hay muy buenos órganos. En Asturias tenemos 4 o 5 órganos impresionantes que son Valdedios, La Corte, Puerto de Vega, Pravia y San Isidoro. San Isidoro lo restauré hace unos años, me dio bastantes problemas por lo que te comentaba de cómo funciona este mundo, pero es una auténtica maravilla. Pero claro, no hay organistas. Yo he ido a dar conciertos de órgano a Francia, Sí. en iglesias que tenían 3 organistas. Tela. El titular, el suplente y el suplente del suplente. Madre mía, tela. El tema de las subvenciones que tocábamos antes, o del que hablabas antes, no deja de ser una especie de chantaje. Es decir, si no me subvencionas, hablo mal. Y si me subvencionas, tendré que hacer una obra acorde a lo que quiera el subvencionador. ¿Es así o no? ¿Tú crees que de verdad al que no subvencionan habla mal? No, porque estará esperando que le caiga una, entonces. Claro, es que, a ver, yo, por ejemplo, mira, hace años yo siempre he sido muy claro, Sí. pero siempre he sido muy coherente con mis ideas. Pues hace años, yo que iba por el libro, yo he dejado de ganar mucho dinero por ser coherente. Sí. Me decían que me cerraba puertas, que era tonto. Bueno, pues luego llega la crisis y todo el mundo protesta, pero nadie hace nada. Y luego, la gente cómo critica ahora, o sea, o cómo se queja, pues escribiendo chorradas en las redes sociales. Sí. Yo no veo movimiento de verdad en la calle de protesta Sí. ni de enfrentamiento. Entonces, yo mira, ahora tengo una empresa que gestiona o sea, la comercialización de mis obras en internet, porque Sí. bueno, el disco desapareció, Sí. ahora va todo Sí. por internet. Sí. A mí me llega una hoja Excel con las escuchas, con tal, bueno, pues de 3.000, 4.000 descargas que puedo haber de música mía, igual 2 son de España. El resto, la mayoría de Estados Unidos, Australia, YouTube. Se están escuchando música mía en un montón de países y donde menos aquí. Con lo cual, ¿qué es lo que le decía yo? Cuando ya tengo la puerta cerrada, Sí, sí. porque realmente yo nací con la puerta cerrada, porque Sí. yo nací haciendo una música clásica en España en el siglo XX, con lo cual Sí. ahí ya estás Sí. jodido. Sí. Sí. Y luego, dentro de España, Asturias todavía, por eso, bueno, yo he trabajado mucho fuera, Bueno. venía a ver si se había arreglado esto, me volví a ir, y bueno, esto... Entonces yo puedo permitirme el lujo de, en la puerta cerrada, pues poner lo que me dé la gana, porque no me la pueden cerrar más. Claro. Y para finalizar, ahora, a finales de 2017, Jorge Méndez, ¿ahora qué? Pues ahora, mira, como te decía, he roto ya con mi pelea personal pues, por culturizar o aportar mi grano a quien sea, y me he deshecho de todo, estoy preparando mi moto, y mi plan ahora es que no tengo plan. Yo voy a arrancar y... Literal. Sí, pero me voy sin plan, no tengo... A ver, tengo ofertas. Cuando estrené el Requiem en Madrid, pues me ofrecieron hacerlo en Hungría, lo que pasa es, bueno, una serie de problemas que no llegaron a hacerse. Mi penúltimo disco se hizo con una fundación belga que me han ofrecido hacer cosas en Bélgica, tengo ofertas en Suiza, pero antes de ir a ningún lado, bueno, una vuelta por España en moto puede ser muy divertido, ver a viejos amigos, tocar órganos, porque bueno, me deshago de todo, pero bueno, los órganos espero que no se me olvide cómo se toca, Claro. entonces cuando tenga el mono seguiré tocando, pero plan ninguno, no tengo plan. Jorge, cuando la rueda delante de la moto enfoque para Asturias, volveremos a vernos. No, ¿No? no, ¿No? no tengo intención de volver para nada. ¿No vas a volver? Bueno, si la moto cruzara Pajares... Y si vengo será ver a mi madre y saludar y seguir zumbando. Bueno, madre no hay más que una. Cuando vengas a verla, por favor, ven y siéntate aquí. Y cuéntame, por favor, qué tal por el resto de España. Sin ningún problema. Jorge Méndez, compositor, músico, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y te esperamos cuando la rueda adelante enfoque para Asturias. Gracias. Perfecto.
Y con Jorge Méndez llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos recordándoles, eso sí, que mañana volveremos a partir de las 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias por su atención y hasta mañana.